Imagina despertar mañana con una noticia urgente que interrumpe toda la programación. Durante la madrugada, aviones de Estados Unidos e Israel cruzaron el cielo de Oriente Medio y lanzaron ataques contra instalaciones estratégicas en Irán. En pocas horas, Teherán promete represalias. El estrecho de Hormuz se cierra. El petróleo se dispara. Las bolsas de todo el mundo caen. Buques militares comienzan a posicionarse. China se pronuncia. Rusia reacciona. Y los analistas repiten una frase que nadie quería volver a escuchar. El mundo ha entrado en el momento más peligroso de las últimas décadas. Pero, ¿realmente podría suceder? Y si sucediera, ¿qué pasaría después? Para entender este escenario hipotético, debemos volver en el tiempo. La tensión entre Estados Unidos e Irán no nació ayer. En 1953, un golpe apoyado por los estadounidenses derrocó al primer ministro iraní Mohammad Mossadegh después de que intentara nacionalizar el petróleo del país. El Shah fue fortalecido y gobernó con apoyo de Occidente. Décadas después, en 1979, la Revolución Islámica cambió todo. El nuevo régimen empezó a ver a Estados Unidos como un enemigo estratégico. Desde entonces, sanciones económicas, amenazas militares y enfrentamientos indirectos moldearon esta relación. Israel, por su parte, considera el programa nuclear iraní una amenaza existencial. Y aquí es donde el riesgo de un ataque preventivo entra en el debate. Ahora imagina que ese ataque ocurre. Misiles de crucero lanzados desde barcos en el Golfo Pérsico. Cazas F-35 cruzando el espacio aéreo iraní en la oscuridad. Instalaciones nucleares en Natanz, Fordow e Isfahan atacadas en secuencia. La operación sería precisa, rápida y devastadora. Pero lo que ningún plan militar puede controlar es lo que vendrá después. La respuesta de Irán no tardaría. Misiles balísticos hacia bases estadounidenses en el Golfo. Hezbollah abriendo un segundo frente en el norte de Israel con su arsenal de más de 100.000 cohetes. Milicias iraníes en Irak atacando posiciones estadounidenses en Bagdad. Los hutíes en Yemen intensificando ataques contra barcos en el Mar Rojo. En pocas horas, el conflicto que comenzó como quirúrgico y localizado se estaría extendiendo en múltiples direcciones al mismo tiempo, y Oriente Medio entero estaría en llamas. Y luego vendría el golpe que sacudiría al mundo entero, no solo a Oriente Medio. El estrecho de Hormuz, un corredor marítimo de menos de 50 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, entre Irán y Omán, por donde pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo comercializado en el mundo. 20%. Europa, Asia, parte de América. Si Irán decidiera cerrar o amenazar este estrecho con minas submarinas, misiles antibuque o ataques a petroleros, los efectos se sentirían en cada bomba de gasolina, en cada estante del supermercado, en cada factura de electricidad del planeta. El precio del barril de petróleo podría duplicarse en días. Analistas hablan de escenarios donde el barril supera los $200, algo que el mundo nunca ha visto. Y cada dólar extra en el petróleo se traduce en combustible más caro, transporte más caro, alimentos más caros. La inflación, que ya era un fantasma preocupante para las economías de todo el mundo, volvería con una violencia sin precedentes. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque en los próximos minutos veremos cómo cada país del mundo, incluido Brasil, sería arrastrado por esta crisis. Y escribe en los comentarios la palabra Hormuz. Este nombre debe estar en la cabeza de todos los que quieran entender qué mueve la geopolítica global. China sería la pieza más impredecible de este tablero. El mayor importador de petróleo del mundo, con una asociación estratégica profunda con Irán, firmada en un acuerdo de cooperación de 25 años, Pekín no se quedaría quieta. En el frente diplomático, convocaría sesiones de emergencia en la ONU, exigiendo un alto el fuego. Pero mientras los diplomáticos hablan en Nueva York, los generales chinos moverían buques de guerra en el Océano Índico. Y China podría usar su mayor arma sin disparar un solo tiro. Amenazar con reducir la compra de bonos del Tesoro estadounidense. Acelerar transacciones en yuan y debilitar al dólar como moneda de reserva global. La rivalidad entre Washington y Pekín, que ya se extendía por tecnología y comercio,
entraría en una nueva fase. Rusia, por su parte, tendría poderosas razones estratégicas para aprovechar la crisis. Moscú no necesitaría entrar en combate directo. Bastaría con suministrar sistemas de defensa aérea más avanzados a Irán, compartir inteligencia, posicionar fuerzas en el Mediterráneo y usar el conflicto como cortina de humo para sus propios objetivos en Europa. El mundo se encontraría frente a una crisis simultánea en múltiples frentes, poniendo a prueba la capacidad de respuesta estadounidense como nunca antes. Ahora hablemos de lo que este escenario haría con tu dinero, con los mercados financieros globales, porque aquí el conflicto deja de ser noticia y toca la puerta de cada inversor, de cada familia. El primer movimiento sería una fuga masiva hacia activos refugio. El oro se dispararía. En crisis geopolíticas graves del pasado, el metal precioso subió un 20, 30, 40% en semanas. En este escenario podría alcanzar niveles históricos. Quienes tuvieran posición en oro, ya sea físico, ETFs o acciones de mineras, verían crecer su patrimonio mientras el mundo arde. El dólar estadounidense tendría un comportamiento ambiguo. A corto plazo se apreciaría, porque los inversores buscan seguridad en él. A largo plazo, una gran interrogante, especialmente si China y Rusia aceleran el movimiento de desdolarización aprovechando la crisis. Las bolsas de valores serían masacradas. Wall Street abriría en caída libre. Sectores como tecnología, consumo y viajes sufrirían los mayores golpes. Pero las acciones de petróleo, gas y defensa se dispararían. Inversores experimentados que entendieran este ciclo tendrían oportunidades reales para posicionarse, mientras la mayoría correría en pánico sin rumbo. Los mercados emergentes serían duramente golpeados. Países que dependen de importaciones de petróleo enfrentarían doble presión, aumento de la materia prima y fuga de capitales hacia activos seguros en los países desarrollados. Las monedas se devaluarían, la inflación se aceleraría y los bancos centrales se verían obligados a subir tasas en un momento en que sus economías ya estarían estresadas. ¿Y Brasil? El país ocupa una posición singular en este escenario. Aunque sea un gran productor de petróleo, nuestra capacidad de refinación aún tiene cuellos de botella históricos. Un aumento brutal en el precio del petróleo impactaría directamente en combustibles, transporte, alimentos y el costo de vida de toda la población. La inflación brasileña, crónica y sensible a choques externos, podría reavivarse agresivamente, obligando al Banco Central a mantener o elevar tasas, frenando el crecimiento económico. Por otro lado, Petrobras y el sector energético verían crecer sus ingresos con el barril más alto. El real oscilaría de forma impredecible. Para el inversor brasileño, la lección sería clara. Diversificación y comprensión del escenario global no son lujo, son supervivencia financiera. Pero hay algo que todos los modelos económicos tienen dificultad para calcular, algo que los números no pueden capturar. Es el riesgo del error de cálculo. La historia está llena de guerras que nadie quiso, pero que ocurrieron porque un lado subestimó al otro. En 1914, ningún líder europeo creyó que el asesinato de un archiduque en Sarajevo desencadenaría la Primera Guerra Mundial. En 1950, los estadounidenses no esperaban que China enviara cientos de miles de soldados a Corea. La lógica de la escalada tiene una dinámica propia, y una vez que empieza, detenerla es mucho más difícil de lo que parece en los planes de gabinete. En un conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el riesgo de error de cálculo sería inmenso. ¿Y si Irán, acorralado y desesperado, usara un arma inesperada? ¿Y si un misil fallara y alcanzara el territorio de una potencia que hasta entonces solo observaba? En conflictos de alta intensidad, los accidentes ocurren. Y los accidentes entre potencias con arsenales nucleares tienen un nombre muy diferente: catástrofe irreversible. Aquí la geopolítica deja de ser abstracta y se vuelve profundamente personal, porque en el centro de todos estos escenarios, de todos estos números, de todos estos movimientos de tropas, barriles de petróleo y oscilaciones bursátiles, hay personas. Familias que dormían antes de las explosiones, trabajadores que ya no pueden pagar la gasolina, madres que van al supermercado
y no entienden por qué todo subió de precio en una semana. La geopolítica no es un juego de ajedrez jugado en salas climatizadas por hombres de traje. Es la fuerza invisible que moldea la vida de miles de millones de personas que nunca escucharon hablar del estrecho de Hormuz, que nunca entendieron por qué el precio de la gasolina sube cuando algo explota a 10.000 kilómetros. Comprender estas conexiones no es tarea solo de diplomáticos y analistas. Es responsabilidad de todo ciudadano que quiera tomar decisiones conscientes sobre su vida, sus inversiones y su futuro. La pregunta que queda, la pregunta que debería inquietarnos, es a la vez simple y aterradora. ¿Está el mundo preparado para manejar una crisis de esta magnitud sin que se salga de control? ¿La diplomacia aún tiene fuerza para contener la lógica militar cuando comienza a moverse? ¿O hemos llegado a un punto en que los engranajes, una vez activados, giran por sí mismos hasta el final? No puedo darte una respuesta definitiva. Nadie puede. Pero puedo decirte una cosa con certeza. Ignorar estas cuestiones es un lujo que el mundo moderno ya no puede permitirse. Si este video te hizo pensar diferente sobre lo que está sucediendo en el planeta, dale like ahora. Compártelo con alguien que necesite entender estas conexiones. Y en los comentarios cuéntame, ¿crees que un conflicto de este tipo es inevitable? ¿O todavía hay espacio para que la diplomacia mantenga el mundo en paz? Hasta el próximo video.